Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol se estaba poniendo sobre la bulliciosa ciudad de Boston, proyectando reflejos anaranjados sobre los rascacielos. En su moderno apartamento, Tamara Johnson, de 32 años, preparaba su maleta con una precisión casi mecánica. Le temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de un nerviosismo que no podía explicar. Siempre había sentido ese nudo en el estómago al regresar a su pueblo natal, Riverdale, un lugar que, a pesar de sus recuerdos de infancia, permanecía lleno de soledad y secretos. Tamara era una mujer realizada. Licenciada en administración, trabajó en una empresa de comunicaciones donde su eficiencia e inteligencia eran reconocidas. Estuvo casada durante 6 años con David Johnson, un hombre atractivo y carismático de 30 y tantos años. Creía haber construido una vida sólida, cimentada en el amor y la confianza. Sin embargo, durante los últimos meses, algo andaba mal. David se había vuelto más distante, más reservado, y Tamara, aunque preocupada, había decidido convencerse de que era solo una etapa pasajera. Este viaje a Riverdale se suponía que sería un respiro. Su madre, Martha Williams, aún vivía en la casa de madera donde Tamara se había criado. Martha, una mujer de carácter, con un rostro marcado por las dificultades pero una mirada vivaz, había criado sola a su hija después de que su padre la abandonara. A pesar de una relación a veces tensa, Tamara amaba profundamente a su madre y quería darle una noticia importante: por fin estaba pensando en formar una familia con David. Aún recordaba los veranos que pasaba corriendo descalza por el campo, las risas compartidas bajo el viejo porche y el aroma del pastel de manzana que su madre preparaba para la feria del pueblo. Riverdale no era solo un lugar, era una parte de sí misma que había dejado atrás, con la esperanza de encontrarla intacta algún día. Antes de cerrar la maleta, Tamara se detuvo un momento. Observó una foto en la mesita de noche, ella y David, sonriendo, de su viaje a Miami 2 años antes. Él la besaba en la mejilla con una ternura que parecía genuina. Una sonrisa melancólica se dibujó en sus labios. Quería creer que ese hombre seguía siendo el mismo, que su amor aún podía superar cualquier cosa. Mientras bajaba las escaleras del edificio, David ya la esperaba junto al coche. Alto, de hombros anchos y vestido con una camisa azul claro pulcramente planchada, desprendía ese encanto natural que cautivaba a todos a su alrededor. ¿Estás lista, cariño?, preguntó con una sonrisa. Sí. No puedo esperar a que veas a mamá. Ha pasado tanto tiempo. Él asintió, pero su mirada se desvió un instante, como si lo perturbara un pensamiento que no se atrevía a compartir. Tamara, absorta en su emoción, no notó esa fugaz sombra en sus ojos. El viaje a Riverdale duró varias horas. La ciudad dio paso a caminos arbolados, luego a campos dorados por el verano que agonizaba. Tamara hablaba sin parar, recordando anécdotas de la infancia y compartiendo sus planes. David escuchaba con desgana, respondiendo con murmullos o asentimientos. Sin embargo, en el silencio que se cerraba entre cada frase, Tamara sintió que el corazón se le encogía varias veces. Cuando finalmente llegaron a la entrada del pueblo, una extraña emoción la invadió. Las casas de madera, las cercas blancas, la pequeña iglesia con su campanario inmutable, todo parecía congelado en el tiempo. Pero tras esa fachada de tranquilidad, Tamara no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar. Pensó que regresaba para buscar consuelo, para reconectarse con su pasado y para anunciar buenas noticias. Lo que estaba a punto de descubrir, por el contrario, sería una traición tan brutal, tan inimaginable, que destrozaría todas sus certezas. Porque en esta casa de Riverdale, donde cada mueble llevaba las huellas de su infancia, Tamara iba a descubrir un secreto que ni su corazón ni su mente estaban preparados para afrontar: su marido, en la cama de su propia madre. El coche de Tamara Johnson se movía lentamente por el sinuoso camino que conducía a Riverdale. Los árboles, altos y majestuosos, proyectaban largas sombras sobre el asfalto mientras el viento veraniego agitaba las hojas. Cada kilómetro recorrido parecía devolver a Tamara a un pasado que creía haber dejado atrás, una mezcla agridulce de recuerdos felices y cicatrices silenciosas. Ella miró a David sentado a su lado.
Su rostro permanecía impasible, con la mirada fija en el camino, como si fuera la única ruta entre la ciudad y el pueblo. Tamara sintió un ligero escalofrío. Sabía que algo había cambiado entre ellos, pero quería ignorar la tensión, relegarlo al silencio. Hoy, todo tenía que ser perfecto, reencontrarse con su madre, sentir la calidez del hogar de su infancia y compartir con ella los planes que la llenaban el corazón. ¿Recuerdas la antigua librería en la esquina de Main Street?, preguntó con una sonrisa nostálgica. David se encogió de hombros, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Lo recuerdo vagamente. Todavía existe. Quiero llevarte allí, ya verás. A mamá le encantaba este lugar. El pueblo finalmente apareció al doblar la esquina, pequeñas casas de madera pintadas en tonos pastel, jardines bien cuidados y, a lo lejos, el campanario de la iglesia que dominaba el valle. Tamara sintió un nudo en el corazón, entre la emoción y la aprensión. Cada detalle le recordaba los veranos de su infancia, correr por los maizales, reír con sus amigos del pueblo y las tardes que pasaba escuchando a su madre contar historias en el porche. Al acercarse a la casa, Tamara observó las paredes blancas, ligeramente agrietadas por el tiempo, la sólida puerta de madera que crujía al empujarla y el pequeño porche donde había pasado tantas horas soñando despierta. Respiró hondo, intentando calmar el nerviosismo que crecía en su interior. Este lugar, concebido como refugio, ahora estaba cargado de recuerdos y una tensión invisible. David apagó el motor y salió del coche. Tamara lo siguió con la maleta en la mano. Sintió el aire fresco de la tarde en la piel, el aroma húmedo de la hierba y la madera, y una extraña sensación de déjà vu la invadió. Cada paso hacia la casa parecía sumergirla en un recuerdo que no había visitado en años. Voy a tocar, le susurró a David. Asiste, dijo, poniéndole una mano en el hombro. Dudó un momento, su mirada se desvió, ¿y si no estuviera sola? Tamara sonrió, pensando que David bromeaba. Pero no había ligereza en su mirada. Algo inquietante acechaba tras sus ojos serenos, un secreto o una preocupación que no lograba descifrar. Llamó suavemente a la puerta, pero nadie respondió. Curiosa, la abrió lentamente. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. El aire olía a la lavanda que tanto le gustaba a su madre, pero había tensión, una emoción en el inusual silencio. Tamara caminaba por el pasillo, cada paso resonando en el viejo suelo de madera. Los recuerdos le asaltaban la mente, mezclándose con la ilusión de volver a ver a su madre. Pero al acercarse al dormitorio principal, un ruido sordo captó su atención. Su corazón se aceleró, no por la emoción, sino por el miedo instintivo. Puso la mano en el pomo de la puerta, dudó y luego la abrió lentamente. Y lo que vio lo cambió todo. El pomo de la puerta giró lentamente en la palma de Tamara. El corazón le latía con fuerza, tamborileando contra su pecho como si presintiera la tormenta inminente. La puerta se abrió al dormitorio principal, iluminado por la tenue luz de una lámpara de noche. El aroma a sábanas limpias y lavanda inundó la habitación, pero un escalofrío recorrió a Tamara, algo andaba mal. Dio un paso adelante, recorriendo la habitación con la mirada instintivamente. Las sábanas estaban arrugadas, la silla del escritorio se movió ligeramente, y entonces, un ruido sordo tras la cortina de la cama. Tamara sintió un nudo en la garganta. Una vaga intuición le dijo que ese momento que llevaba semanas temiendo, sin saber siquiera qué era, estaba a punto de llegar. «Mamá», ella llamó con voz temblorosa. No hubo respuesta. El silencio se hizo más denso, casi opresivo. Tamara dio otro paso y finalmente vio, David, su marido, en la cama, pero no solo. Se quedó sin aliento. A su lado, Martha Williams, su propia madre, la miró con una mezcla de sorpresa y vergüenza, como si la hubieran pillado en el acto. El mundo de Tamara pareció tambalearse. Se sintió enraizada por un instante, y una oleada de náuseas la invadió. Su mirada pasó de David a Martha, incapaz de comprender la realidad que se avecinaba. ¿Qué?, tartamudeó, su voz delataba su miedo y su ira. David se incorporó rápidamente, con los ojos abiertos, buscando las palabras que no le salían. Martha bajó la cabeza,
en silencio, paralizada en una quietud culpable. Tamara sintió una mezcla de traición y rabia que la invadía. Respiró con fuerza, se sonrojó y, por un instante, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. El impacto inicial la dejó sin palabras, sin siquiera moverse. Cada recuerdo de su infancia, cada momento compartido con su madre, cada sonrisa intercambiada con David, parecía ahora manchado por esta traición. Nunca hubiera imaginado semejante situación. Tamara retrocedió un paso, incapaz de sostener la mirada de quienes más amaba. La ira la invadió, ardiente e irresistible, a punto de estallar. Necesitaba comprender, pero antes de que sus pensamientos pudieran siquiera formular una pregunta, los labios de David se movieron. Tamara, no es lo que piensas. Pero ella no lo escuchó. Solo veía, solo sentía, traición. El matrimonio, la familia, la confianza, todo se había derrumbado en una sola imagen, en un solo instante. Un grito surgió de su pecho, una mezcla de dolor y pura ira. Gritó. ¿Cómo pudiste? El silencio que siguió fue casi más insoportable que el descubrimiento mismo. David intentó hablar de nuevo, Marta se acurrucó en la cama, pero Tamara, paralizada por la conmoción y la rabia, no quería oír más excusas. Solo sentía la necesidad de huir, de distanciarse de aquella escena insoportable. Tamara se quedó paralizada en la puerta, incapaz de apartar la mirada. Su respiración entrecortada llenaba la habitación, pero ningún sonido salía de su boca. La escena que tenía ante ella parecía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. David, pálido, intentó levantarse de la cama, pero sus torpes movimientos delataban su pánico. Tamara, déjame explicarte, comenzó, con voz vacilante. Pero cada palabra que salía de su boca sonaba falsa, vacía, incapaz de borrar la imagen grabada en los ojos de su esposa. Marta, en cambio, permanecía sentada en el borde de la cama, con los hombros encorvados, como si el peso de la culpa la aplastara. El corazón de Tamara se encogió violentamente. Sintió rabia y dolor, mezclados con una traición que jamás imaginó. Cada recuerdo feliz, cada momento de confianza que había depositado en estas dos personas, pareció desmoronarse. ¿Cómo pudiste?, finalmente tartamudeó, con la voz quebrada y temblorosa. David miró hacia abajo. Yo, no sé, simplemente, pasó, murmuró. Marta levantó la vista lentamente y sus ojos se encontraron con los de su hija. Una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y miedo brillaba en ellos. Tamara, yo no quería, no sabía. Pero Tamara no oía nada. Solo podía sentir la devastación de su mundo interior. Sintió un mareo que la abrumaba y tuvo que sentarse en la silla más cercana para no caerse. Le temblaban las manos y lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Había creído en el amor, en la lealtad, en la familia. Todo eso se derrumbó en un instante. El impacto de la traición fue tan intenso que la dejó sin palabras, incapaz de pensar, incapaz de comprender. David intentó acercarse, pero Tamara retrocedió y le apartó la mano. No. No te acerques a mí, gritó, su voz temblando de ira y dolor. La habitación, antaño símbolo de seguridad y recuerdos entrañables, se había convertido en un campo de ruina emocional. Tamara sintió que cada fibra de su ser se hacía añicos, que toda su confianza se evaporaba, que cada sueño de futuro se desmoronaba. En ese pesado silencio, comprendió que nada volvería a ser igual. Su matrimonio, la imagen de su madre e incluso su propia inocencia habían sido aniquilados por un acto que ninguna excusa podía justificar. Y en lo más profundo de ella surgió una pregunta candente, implacable. ¿Cómo voy a sobrevivir a esto? Tamara sintió que la ira la hervía por dentro como un fuego incontrolable. Cada segundo que pasaba hacía que la rabia creciera más, una tormenta que amenazaba con arrasar con todo a su alrededor. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas de las manos, mientras lágrimas calientes corrían por sus mejillas. ¿Cómo pudiste hacerme esto, David? Gritó, con la voz quebrada pero temblando de furia. David retrocedió, incapaz de sostener su mirada. Tartamudeó,
buscando desesperadamente palabras que atenuaran la violencia del momento, pero todo intento de justificación fue en vano. Tamara, no fue planeado, yo. ¿No planeado? Ella lo interrumpió y su voz resonó por toda la habitación. Te acostaste con mi madre. Mi madre, David. ¿Cómo puedes decir que no fue planeado? Marta, aterrorizada por la reacción de su hija, intentó hablar. Tamara, yo no quería que tú. Pero Tamara no la escuchaba. La traición de su madre era un dolor que no podía aceptar. Cada palabra de justificación caía como una piedra en un océano ya embravecido. Se suponía que serías mi madre, la que me crió, en quien confié, ella gritó, con la voz entrecortada por los sollozos, y tú, David, se suponía que me amarías, me protegerías, me serías fiel. Y tú, me destruiste. Entró en la habitación, temblando de ira, y apartó a David de un empujón. Él intentó acercarse a ella, calmarla, pero ella esquivó cada movimiento. Sus ojos brillaron, su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. El silencio que siguió a su diatriba fue casi más insoportable que el enfrentamiento. Las tres personas se quedaron allí, paralizadas, experimentando cada una la magnitud del dolor y la traición. Tamara sentía un odio ardiente por quienes más amaba. Siempre había creído en su honestidad, su lealtad, y ahora todo se había derrumbado. Yo, no puedo, tengo que irme, susurró finalmente, con voz temblorosa y débil, pero decidida. Giró sobre sus talones, agarró su maleta y salió de la habitación, dejando tras sí un silencio aplastante. Cada paso resonaba por la casa como un corazón roto. Necesitaba respirar, escapar de aquella escena insoportable, distanciarse de aquella traición. Por primera vez, Tamara comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La confianza se había roto, el amor traicionado y su familia destrozada. Solo podía capear la tormenta y encontrar un camino hacia un futuro donde el dolor y la traición no la definieran. Tamara estaba de pie en el patio delantero, con la cara enterrada entre las manos. El aire fresco de la noche apenas apaciguaba el fuego que la quemaba. Aún le temblaban las piernas por el enfrentamiento y cada respiración le dolía. No podía comprender cómo su vida había podido cambiar tan drásticamente en cuestión de minutos. Pero pronto, una voz familiar la sacó de su estupor. Era Jessica Brown, su prima materna, que vivía a pocos kilómetros de distancia, se había enterado de la llegada de Tamara y, intrigada por el retraso y la preocupación, había venido a comprobar que todo estaba bien. Tamara, ¿qué pasa?, Jessica preguntó, colocando suavemente una mano sobre su hombro. Tamara miró hacia arriba, con el rostro mojado por las lágrimas, y trató de articular las palabras. David y mamá, ellos, su voz se quebró antes de poder terminar. Jessica comprendió de inmediato y la llevó aparte, al porche, para que pudieran hablar en privado. Tamara entonces, sin aliento, le contó lo que acababa de descubrir en la habitación. La ira y el dolor se mezclaban con una confusión absoluta. Jessica escuchó atentamente, sus ojos se llenaron de compasión, luego susurró. Tamara, hay algo que quizá no sepas. Tamara la miró sorprendida. ¿Qué? Jessica respiró profundamente. Hace años, mucho antes de que conocieras a David, había algo entre él y tu madre. No fue una relación larga, pero, estuvo ahí. Y, al parecer, nunca desapareció del todo. Estas palabras impactaron a Tamara como un rayo. Siempre había creído que el pasado de su madre y su esposo era completamente ajeno a su vida. Pero ahora todo tenía un sentido terrible. La traición no fue un accidente, no fue un simple momento de debilidad. Era un antiguo secreto, enterrado, pero aún vivo. Tamara sintió una mezcla aún más profunda de ira, dolor y traición. Su esposo y su madre no solo la habían engañado, sino que habían envenenado su vida desde el principio. Cada sonrisa que creía sincera, cada palabra amable de David, cada gesto cariñoso de Marta, ahora le sabía amargo. ¿Cómo lograron mantener esto durante tanto tiempo?, susurró, con voz temblorosa. A veces la gente hace cosas que ellos mismos no entienden, Jessica respondió suavemente,
pero tienes que decidir qué vas a hacer ahora. Tamara respiró hondo, intentando superar la agitación emocional. Una nueva realidad se abría paso ante ella, no se trataba de una simple traición, sino de un legado de secretos y mentiras. El peso del pasado la agobiaba, y comprendió que debía enfrentarse no solo a David y a su madre, sino también a la verdad sobre quienes habían sido, incluso antes de que existiera. Por primera vez, Tamara comprendió que su dolor no se limitaría a un momento. Tenía que prepararse para una batalla mucho más larga, una difícil reconstrucción de su vida, en la que la confianza, el amor y la familia serían conceptos que tendría que aprender a definir. Y en ese silencio de la noche, bajo las estrellas de Riverdale, nació una resolución silenciosa en su corazón: ella no se dejaría destruir por esta traición. A la mañana siguiente, el pueblo le pareció diferente a Tamara. Cada callejón, cada casa, cada rostro que encontraba en la calle mayor le recordaba la escena que había descubierto el día anterior. Se movía como una sombra entre los habitantes de Riverdale, consciente de que algunos cuchicheaban, de que algunos la miraban con curiosidad y de que otros ya sabían lo que había sucedido en la casa de los Williams. Siempre había creído que Riverdale era un refugio, un lugar al que podía regresar sin miedo, donde todos los rostros le resultaban familiares. Pero hoy, cada sonrisa amable o mirada furtiva era una acusación silenciosa. Cada paso por la calle parecía añadir más peso a la carga que ya soportaba. Tamara se fue sola a casa, dejando a David y Marta con sus excusas y justificaciones. Se encerró en la habitación de su infancia, que se había vuelto extrañamente extraña. Los muebles, las fotos, todo lo que le recordaba su pasado ahora parecía contaminado por la traición. Cerró la puerta tras ella, dejando que el mundo exterior chocara con su soledad. Pasaron las horas y Tamara no salía. El teléfono permanecía en silencio, salvo por algunos mensajes de Jessica, insistentes pero reconfortantes. Se negaba a contestar, reticente a hablar con nadie, ni siquiera con su prima, sobre el dolor que la consumía. A través de la ventana, vio cómo el pueblo despertaba, los niños yendo a la escuela, los vecinos charlando en los porches, el panadero preparando sus panes y pasteles para el día. Todo parecía normal, y sin embargo, para ella, todo estaba roto. La normalidad de los demás contrastaba con el caos de su vida, reforzando su sensación de aislamiento. En este confinamiento voluntario, Tamara también sintió crecer una mezcla de vergüenza e ira. Vergüenza por la situación, por la traición de su madre y su esposo, pero también ira consigo misma por haber ignorado las señales, por haber confiado ciegamente. Se preguntaba cómo podría enfrentar el mundo exterior con este dolor oculto, esta humillación grabada en su corazón. Aún recordaba la voz de David, sus disculpas balbuceantes, y la mirada de su madre, llena de vergüenza. Pero a pesar de las palabras, la reconciliación no era posible por ahora. Tamara comprendió que la sanación sería larga y solitaria, que tendría que reconstruirse antes de poder siquiera enfrentar a quienes habían traicionado su confianza. En este silencio, Tamara dio el primer paso hacia su propia resiliencia. Respiró hondo y se susurró: no voy a dejar que me destruyan. Ni ahora, ni por ellos. Y aunque el peso de la vergüenza y el aislamiento aún la agobiaba, un destello de determinación comenzó a asomar en sus ojos. Sabía que tenía que pensar, planificar y encontrar la fuerza para tomar las riendas de su vida. El sol estaba alto en el cielo de Riverdale, pero para Tamara, él no le trajo ningún consuelo. Había decidido que la situación ya no podía quedarse confinada en el hogar familiar. Era hora de que David y Marta se enfrentaran no solo a ella, sino también a las consecuencias sociales de sus actos. Ella llamó a su prima, Jessica Brown, y juntos fueron al pequeño café del pueblo, un lugar donde la mayoría de los lugareños se reunían cada mañana. Tamara quería testigos, no por venganza, sino para acabar con los rumores y las especulaciones. Cuando David y Marta llegaron, intentando aparentar calma e inocencia, Tamara sintió que la ira volvía a estallar. Sus ojos brillaban al acercarse a ellos, con voz firme y gélida. David, Marta, tenemos que hablar. Aquí, con testigos. Los dos adultos dudaron, sorprendidos por su audacia. David abrió la boca, pero Tamara levantó la mano para silenciarlo. Basta de excusas, basta de mentiras,
ella gritó, ambos me traicionaron. ¿Cómo pudieron hacerlo, con todo lo que hemos construido? Marta miró hacia abajo, incapaz de sostener la mirada de su hija. Tamara, lo siento, no quise que tú. No digas ni una palabra, Tamara lloró, quiero que todo el pueblo sepa la verdad. Quiero que asuman la responsabilidad de sus actos. Los residentes del café, que habían oído los arrebatos, se giraron hacia ellos. Murmullos y miradas de asombro se extendieron por la sala. Tamara no apartó la mirada. Por primera vez, se enfrentaba públicamente a la traición, exponiendo las mentiras y la hipocresía que habían destrozado su vida. David, me juraste lealtad. Y tú, mamá, se suponía que serías mi refugio, mi confidente, y elegiste traicionarme, ella continuó, con voz temblorosa pero poderosa. David intentó defenderse, pero sus palabras sonaron huecas ante la intensidad del dolor de Tamara. Marta, en cambio, lloraba a gritos, consciente de la magnitud de lo que había hecho. Los residentes, al presenciar esta escena, susurraban entre sí, algunos expresaban su apoyo silencioso a Tamara, otros negaban con la cabeza ante la magnitud del escándalo. Tamara sintió una extraña combinación de vergüenza y liberación, por fin, el secreto había salido a la luz y ya no estaba sola ante este dolor. Te doy una última oportunidad para que me mires a la cara y te hagas responsable de tus acciones, dijo, con voz temblorosa pero firme, de lo contrario, cortaremos todos los lazos y reconstruiré mi vida sin ti. David y Marta bajaron la mirada, abrumados por la fuerza de la confrontación. Por primera vez en mucho tiempo, Tamara recuperaba el control de su vida. Comprendió que la exposición pública de la traición no era una humillación para ella, sino un acto de valentía y dignidad. A medida que los susurros se apagaban, Tamara sintió una nueva energía que la inundaba, la ira y el dolor, canalizados correctamente, podían convertirse en fuerzas para la reconstrucción. Ahora sabía que el camino sería largo, pero que finalmente había dado el primer paso hacia su liberación. Los días posteriores al enfrentamiento público fueron los más oscuros. Tamara Johnson cada mañana se despertaba con un peso opresivo en el pecho, incapaz de recuperar la ligereza que una vez conoció. La traición de su marido y su madre la atormentaba en cada mirada, cada sonido, cada recuerdo. La casa de Riverdale, que una vez fue sinónimo de comodidad y nostalgia, ahora era un lugar de angustia. Tamara pasaba horas en su habitación de la infancia, mirando las paredes, sumida en un torbellino de ira, vergüenza y dolor. Cada objeto familiar parecía ahora cargado de traición, la vieja mecedora, la foto familiar enmarcada en la pared, incluso la pequeña mesita de noche que aún contenía una taza de café. Se sentía aislada, incomprendida, incapaz de confiar sus emociones a nadie excepto a él, Jessica su prima, quien intentó apoyarla a pesar de su propia preocupación. Pero Tamara se negó a abrirle del todo su corazón. El dolor era demasiado profundo y la humillación demasiado cruel. Toda palabra de aliento sonaba hueca ante el vacío que dejaba la traición. Con el paso de los días, Tamara sintió que su confianza en sí misma y en los demás se erosionaba. Recordó los momentos que había pasado con David, sus promesas, sus gestos cariñosos, todo le parecía ahora artificial, engañoso. La figura materna que había admirado, respetado y amado se reveló falible, humana y cruelmente egoísta. La depresión se apoderó de ella lentamente, silenciosa pero persistente. Tamara luchaba por dormir, por comer, por retomar su rutina. Cada vez que cruzaba la mirada con David o Marta, una oleada de odio y desesperación la invadía. La traición ya no era solo un suceso del pasado, se filtraba en cada momento de su vida diaria, en cada pensamiento, en cada recuerdo. Sin embargo, a pesar de este descenso al infierno, un rayo de esperanza persistía en su mente, la determinación de no dejarse destruir por completo. Incluso en lo más profundo de su dolor, Tamara sabía que debía sobrevivir, que debía encontrar la manera de recuperar el control de su vida. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde el porche, se susurró a sí misma: «No me romperé. Me levantaré y reconstruiré mi vida, aunque tenga que hacerlo sola». Esta frágil pero decidida resolución se convirtió en el primer paso hacia su renacimiento. El descenso al infierno había comenzado, pero ella sabía que cada caída podía ser el preludio de una nueva fuerza, lista para emerger.
Después de semanas de soledad y tormento, Tamara Johnson comenzó a sentir que una nueva fuerza emergía en su interior. El dolor y la ira que casi la abrumaban se transformaban lentamente en una energía decidida, un impulso para reconstruir su vida sobre cimientos sólidos, lejos de David y Marta. Empezó por retomar hábitos sencillos pero esenciales: madrugar, pasear por los campos de Riverdale, respirar aire fresco y escuchar el canto de los pájaros. Cada paso en la naturaleza le permitía recuperar parte de su equilibrio, reconectar consigo misma y con los recuerdos de la infancia que aún no estaban manchados por la traición. Tamara también decidió retomar su trabajo en Boston. Envió correos electrónicos, hizo llamadas y se sumergió de nuevo en los proyectos que siempre la habían apasionado. Este regreso a sus responsabilidades profesionales le dio una sensación de normalidad y control que no había sentido en semanas. También se reconectó con Jessica, su prima, y juntas planeaban pequeños momentos de felicidad, paseos por el pueblo, tardes charlando con un café e incluso viajes a pueblos vecinos. Jessica se convirtió en su principal apoyo, su confidente y su constante recordatorio de que Tamara no estaba sola en su reconstrucción. Pero la verdadera etapa de su renacimiento fue emotiva. Tamara comenzó a recuperar su identidad. Comprendió que la traición de su madre y su esposo no la definía. No era un reflejo de ellos ni una víctima pasiva de sus decisiones. Era una mujer fuerte e inteligente, capaz de afrontar los desafíos y tomar las riendas de su vida. Una mañana, mientras caminaba sola por el campo detrás de la casa familiar, Tamara miró el cielo azul claro y susurró: «Soy más fuerte de lo que pensaba. Seguiré adelante, y nada ni nadie podrá quebrarme otra vez». Sabía que el camino sería largo, que las cicatrices permanecerían, pero había recuperado parte de su dignidad y confianza. La reconstrucción no fue solo física o social, fue, sobre todo, interna. Y por primera vez desde que descubrió la traición, Tamara se sintió lista para afrontar el futuro. Los meses siguientes fueron un periodo de profunda transformación para Tamara Johnson. El dolor, la ira y la traición habían dado paso a una nueva fuerza, una determinación serena pero inquebrantable. Había reconstruido su vida a su propio ritmo, recuperando sus pasiones, sus proyectos y su independencia, y se rodeó de personas que le brindaron respeto, apoyo y amor sincero. Ella había dejado Riverdale para regresar a Boston, donde su carrera floreció. Cada éxito profesional se convirtió en un símbolo de resiliencia, prueba de que nadie, ni siquiera quienes habían traicionado su confianza, podía definir su destino. Las cicatrices emocionales persistían, pero se habían convertido en marcas de fortaleza en lugar de debilidad. Tamara también había aprendido a perdonar, no para excusar las acciones de David o Marta, sino para liberar su propio corazón de la amargura que podría haberlo consumido. Comprendió que la verdadera liberación venía de adentro: aceptar la verdad, afrontar el dolor y elegir vivir a pesar de todo. Una tarde, mientras caminaba por un parque de Boston, con la brisa fresca acariciando su rostro, miró al cielo estrellado y sonrió. Sintió una profunda paz, la de una mujer que había enfrentado la traición más íntima y había salido fortalecida. «Soy libre, libre del dolor, libre del pasado, libre de todo lo que intentó detenerme», ella susurró. Tamara ahora sabía que su vida le pertenecía por completo. Ya no la definían los errores ajenos ni los secretos de los adultos que la rodeaban. Había recuperado su dignidad, su confianza y el control de su propio destino. Y en ese soplo de libertad, sintió que el verdadero amor, el respeto y la paz interior finalmente podían entrar en su vida. El pasado había sido cruel, pero había forjado a la mujer en la que se había convertido, fuerte, independiente e invencible ante la adversidad. Tamara giró sobre sus talones, lista para avanzar, con el corazón ligero y la mente despejada. El renacimiento era completo. Liberación total.